Ella alimentó a un vagabundo por lástima sin saber que, bajo esos harapos, se escondía el único hombre capaz de salvar su vida del fuego y su corazón de la soledad. Hola, mi gente querida. Antes de esta increíble historia, cuéntame en los comentarios desde dónde me ves y cómo va tu día. No olvides darle like y suscribirte. Comenzamos ya. La lluvia en Coyoacán no pedía permiso. Descendía con una violencia torrencial que transformaba las calles empedradas en ríos de melancolía gris, golpeando los cristales de los negocios con un ritmo frenético que ahogaba cualquier intento de conversación exterior, creando una barrera líquida entre el mundo de los vivos y el de los olvidados. Dentro de El Taller de los Recuerdos, sin embargo, la realidad era una burbuja cálida y dorada, saturada por el aroma embriagador de la vainilla de Papantla tostada y el azúcar caramelizado que actuaba como un bálsamo para el alma de los pocos clientes que se refugiaban allí, buscando en cada bocado una tregua a sus propias soledades. Elena, de 28 años, se movía tras el mostrador de madera vieja con la precisión de una cirujana cardiovascular, sus manos espolvoreando canela sobre una bandeja de roles recién horneados, con una delicadeza que contrastaba con la tormenta exterior, pero sus ojos color miel, que solían brillar con la satisfacción de ver a un cliente cerrar los párpados al probar sus creaciones, hoy estaban inquietos, desviándose compulsivamente hacia la gran ventana frontal que daba a la avenida Francisco Sosa. No miraba la lluvia, ni los faros difusos de los coches que pasaban salpicando agua sucia. Miraba, con una mezcla de fascinación mórbida y una compasión que le dolía en el pecho, a la figura encorvada que yacía en el bordillo de la acera, un bulto humano envuelto en harapos oscuros que temblaba visiblemente bajo el aguacero, aferrándose a una botella de mezcal barato, como si fuera el único ancla que le impedía ser arrastrado por la corriente del alcantarillado hacia la nada absoluta. El contraste sensorial era tan violento que a Elena le provocaba náuseas físicas. Mientras ella estaba rodeada por el calor reconfortante de los hornos industriales y la promesa de dulzura, aquel hombre estaba a merced de un frío que calaba hasta los huesos, expuesto a la crueldad indiferente de una ciudad que había aprendido a mirar hacia otro lado para no sentirse culpable. Elena intentó concentrarse en la decoración de un pastel de 3 leches, una receta que había rescatado de la abuela de un cliente para un aniversario, pero la imagen del hombre afuera, con la cabeza hundida entre las rodillas y el agua empapando lo que parecía ser una vieja chaqueta militar, se superponía a su tarea, convirtiéndose en una mancha oscura en su conciencia inmaculada. No puedes salvar a todo el mundo, Elena. Concéntrate en la crema batida, se dijo a sí misma en un susurro, intentando invocar la disciplina que le había permitido levantar su negocio desde 1900. Pero su corazón, ese órgano traicionero que siempre latía un poco más fuerte por los rotos y los perdidos, ya había tomado una decisión antes de que su cerebro pudiera procesar los riesgos. Limpiándose las manos en su delantal blanco, impecable salvo por una pequeña mancha de harina en la cadera, tomó una bandeja de berlinesas recién fritas, aún humeantes y cubiertas de azúcar, y caminó hacia la puerta con la determinación de quien camina hacia un precipicio, sabiendo que cruzar ese umbral significaba romper la regla no escrita de seguridad que todo comerciante en la Ciudad de México debía respetar. El sonido de la campanilla sobre la puerta quedó completamente anulado por el estruendo de un trueno que sacudió los cimientos del edificio colonial cuando Elena salió a la intemperie, recibiendo el impacto del aire gélido y húmedo que la golpeó en el rostro como una bofetada de realidad, desordenando su cabello recogido y erizándole la piel bajo la tela de su blusa. El vapor dulce de las berlinesas se elevó en el aire frío, creando una efímera nube de calidez que viajó, impulsada por el viento, hacia la nariz del hombre sentado en el suelo,
quien no levantó la cabeza, paralizado por una vergüenza tan profunda que pesaba más que su propia embriaguez. Elena se acercó con pasos cautelosos, sus zapatos de suela antideslizante chapoteando en los charcos, hasta quedar a 1 metro de distancia de esa masa de sufrimiento humano, sintiendo cómo la lluvia comenzaba a empapar sus hombros, pero negándose a retroceder. «Señor, debe tener hambre, acaban de salir del aceite, por favor, acéptelas», dijo ella, elevando la voz para ser oída sobre el ruido del tráfico y la tormenta, extendiendo la bandeja con una oferta de paz que iba más allá de la comida. Era un reconocimiento de existencia, una validación de que él, a pesar de la suciedad y el hedor a alcohol y orina que emanaba, seguía siendo una persona merecedora de un momento de dulzura. El hombre se tensó visiblemente. Sus hombros anchos y huesudos, bajo la ropa mojada, se contrajeron como si esperara un golpe en lugar de una ofrenda, y tardó varios segundos eternos en reaccionar, como si su cerebro, aturdido por los vapores del alcohol y el trauma, tuviera dificultades para procesar la amabilidad en un mundo que solo le había ofrecido patadas y desprecios en los últimos años. Lentamente, con un movimiento doloroso que denotaba articulaciones entumecidas, levantó una mano temblorosa hacia la bandeja, y fue entonces cuando Elena contuvo el aliento, no por el olor rancio que lo envolvía, sino al ver la piel de esa mano. Estaba marcada por cicatrices de quemaduras antiguas, un mapa de tejido queloide y piel arrugada que narraba una historia de fuego y dolor inimaginable. No tengo dinero, señorita, váyase, no me mire», murmuró él con una voz ronca, destrozada por el uso y el silencio prolongado, una voz que, por una fracción de segundo, resonó en los oídos de Elena con una familiaridad inquietante, como un eco distorsionado de una canción de infancia que no lograba ubicar del todo, provocándole un escalofrío que no tenía nada que ver con la temperatura ambiente. Él no levantó la cara, oculto bajo la capucha de su sudadera y la mugre de meses viviendo en la calle, protegiendo su identidad con la ferocidad de un animal herido que prefiere morir en la oscuridad antes que ser visto en su debilidad. Elena, movida por esa extraña conexión y por su incapacidad patológica de dejar algo roto sin intentar repararlo, ignoró su negativa y se agachó poniéndose a su nivel, sin importarle que el agua sucia manchara el borde de su pantalón, y colocó suavemente una servilleta con 2 berlinesas calientes sobre la rodilla del hombre, cerca de donde él aferraba la botella con los nudillos blancos. «No es una venta, es un regalo. A nadie le debería faltar algo caliente en una noche como esta. Por favor, cómaselo antes de que se enfríe», insistió con suavidad pero con firmeza, la misma firmeza que usaba para negociar con proveedores difíciles, observando cómo él retiraba la mano de la botella por un instante para tocar el pan caliente, sus dedos rozando la textura azucarada con una reverencia que le rompió el corazón. Gael, pues ese era el nombre que el hombre había enterrado bajo capas de olvido y mezcal, sintió que el calor del pan atravesaba la insensibilidad de sus dedos y llegaba directo a algún lugar congelado en su pecho. Reconoció la voz de Elena al instante, esa cadencia suave y musical que solía narrar historias de superhéroes cuando tenían 10 años en el parque de la colonia, y el pánico lo invadió. Ella no podía verlo así. El héroe que prometió protegerla no podía ser este despojo humano. Mantuvo la cabeza baja, rogando a cualquier dios que le quedara que ella regresara a su tienda y lo dejara desaparecer en la lluvia, pero al mismo tiempo, el hambre voraz y primitiva le ganó a la dignidad y se llevó el dulce a la boca con desesperación. Desde el otro lado de la calle, resguardado bajo el toldo de una cafetería de cadena internacional que desentonaba con la arquitectura barroca de la zona, Rodrigo
observaba la escena con una mueca de disgusto absoluto, ajustándose los gemelos de oro de su camisa mientras hablaba por su celular de última generación, calculando mentalmente cuánto bajaba la plusvalía de sus inversiones inmobiliarias con cada minuto que ese vagabundo permanecía frente a la fachada de El Taller de los Recuerdos. Rodrigo, un hombre de 40 años que había hecho su fortuna comprando barato y vendiendo caro a extranjeros que buscaban la auténtica experiencia mexicana, sin la suciedad real de México. Veía en Elena no solo a una mujer atractiva que había rechazado sus avances, sino un obstáculo comercial. Su pequeña pastelería ocupaba la esquina estratégica que él necesitaba para completar su proyecto de condominios de lujo. Sí, te digo que es insalubre. Está alimentando a las ratas, literalmente. Manda a la patrulla vecinal o a quien sea, pero quiero esa acera limpia para mañana, ordenó al teléfono con la frialdad de quien manda a podar un árbol enfermo, sin importarle que la rata fuera un ser humano que alguna vez tuvo sueños, familia y un nombre. Colgó la llamada y cruzó la calle aprovechando que el semáforo detuvo el tráfico, decidido a usar ese momento de debilidad de Elena para presionarla, convencido de que la compasión era un defecto de los débiles que los tiburones como él debían explotar. Gael terminó de engullir el segundo pan, sintiendo cómo el azúcar le daba un pico de energía momentáneo que hacía que sus manos temblaran un poco menos. Pero la vergüenza de haber aceptado la caridad de Elena, su Elena, ardía en su estómago más que el alcohol barato. Estaba a punto de levantarse para huir, para arrastrarse hacia algún callejón oscuro, donde sus ojos no pudieran juzgarlo, cuando una sombra alargada se proyectó sobre ellos, bloqueando la poca luz que venía de las farolas, y una voz masculina, cargada de desdén y autoridad impostada, rompió la frágil burbuja de intimidad que se había creado bajo la lluvia. Elena, por el amor de Dios, ¿has perdido el juicio completamente o solo estás intentando que clausuren tu negocio por faltas a la salubridad?, espetó Rodrigo, parándose a una distancia prudente para no ensuciar sus zapatos de cuero italiano, mirando a Gael con la misma expresión que uno miraría a un perro sarnoso que se ha colado en una fiesta de gala. Gael se encogió, haciéndose ovillo, el instinto de supervivencia, gritándole que se quedara quieto, que no provocara al hombre poderoso, que él ya no era el teniente de bomberos capaz de cargar 80 kilos en una escalera en llamas, sino un fantasma que no merecía ocupar espacio. Elena se puso de pie de un salto, su postura corporal cambiando instantáneamente de la compasión a una furia defensiva, irguiéndose cuán alta era para interponerse entre Rodrigo y el hombre en el suelo, sus ojos destellando con un fuego que sorprendió incluso al inversionista. Lárgate de aquí, Rodrigo. No tienes ningún derecho a decirme a quién puedo o no puedo ayudar en mi propia banqueta. Este hombre no está molestando a nadie. El único que está estorbando y contaminando el aire con su prepotencia eres tú, replicó ella, sin bajar la mirada, sintiendo cómo la adrenalina calentaba su cuerpo empapado. Rodrigo soltó una risa seca, sin humor, y señaló al hombre con un dedo acusador. No seas ingenua, querida. Estos tipos son peligrosos, son adictos, inestables. Hoy le das un pan y mañana entra a robarte la caja registradora o algo peor. Estoy velando por la seguridad del barrio, algo que tú, con tu sentimentalismo barato de repostera de pueblo, no entiendes, dijo él. Y luego hizo un gesto a 2 guardias de seguridad privada que patrullaban la zona comercial pagada por la asociación de vecinos que él presidía, quienes se acercaron con macanas en mano, listos para limpiar la zona. Fue en ese momento, al ver las botas negras de los guardias acercarse con intención intimidatoria, que algo se rompió dentro de Gael. No fue el miedo por sí mismo,
pues el dolor físico ya era un viejo conocido, sino el terror absoluto de que la violencia rozara a Elena, de que su presencia allí le causara problemas a la única persona que le había hablado con dulzura en años. Intentó levantarse, resbalando en el pavimento mojado, sus piernas débiles por la atrofia muscular y la desnutrición traicionándolo, cayendo de rodillas con un gemido ahogado que sonó patético incluso para sus propios oídos, pero Elena no se apartó. En lugar de eso, ella dio un paso adelante, encarando a los guardias con una ferocidad de leona, protegiendo a su cría. «Si lo tocan, juro por la memoria de mi madre que armaré tal escándalo que ningún turista querrá pisar este barrio en años. Voy a llamar a la prensa, a la policía de verdad, y les diré que están agrediendo a un hombre indefenso», gritó ella, su voz resonando en la calle, vacía. Y luego, en un impulso de locura o destino, tomó a Gael del brazo, sintiendo la tela mojada y el cuerpo rígido y huesudo debajo. «Él está conmigo. Él trabaja aquí. Así que, a menos que quieran una demanda por acoso laboral y agresión, les sugiero que se den la vuelta y desaparezcan». El silencio que siguió a su declaración fue pesado, solo roto por la lluvia incesante. Rodrigo miró a Elena, evaluando si estaba bromeando, y al ver la determinación suicida en sus ojos, decidió que no valía la pena el espectáculo público esa noche. «Bien, Elena, juega a la salvadora», dijo con una sonrisa gélida, ajustándose la chaqueta. «Pero cuando te des cuenta del error que acabas de cometer y este animal te muerda la mano, no vengas a pedirme ayuda para que compre las ruinas de tu negocio, porque mi oferta bajará a la mitad». Con un gesto despectivo se retiró, llevándose a sus perros de presa, dejando a Elena temblando de rabia y frío, sosteniendo el brazo de un hombre que olía a desesperación y que ahora la miraba desde el suelo, con los ojos muy abiertos bajo la capucha, unos ojos oscuros y profundos que por un segundo a Elena le parecieron ventanas a un pasado que creía perdido. Sin decir una palabra más, porque las palabras sobraban y el frío apremiaba, tiró de él, ayudándolo a ponerse de pie con una fuerza que no sabía que tenía, y lo arrastró hacia la entrada de la pastelería. Al cruzar el umbral hacia el interior de El Taller de los Recuerdos, el cambio de atmósfera fue un choque térmico brutal para Gael. El calor del horno lo golpeó, descongelando la sensibilidad de su piel de golpe y provocándole un dolor punzante en las extremidades, mientras el olor a vainilla y canela invadía sus pulmones, despertando recuerdos que había luchado por ahogar en alcohol. Se quedó quieto sobre el tapete de la entrada, goteando agua sucia sobre el piso de mosaico impecable, sintiéndose como una mancha de tinta negra en un lienzo blanco, indigno, sucio, un monstruo que había invadido un santuario. Elena cerró la puerta con llave, echó el cerrojo y bajó la persiana, aislando el mundo exterior, y luego se giró hacia él, respirando agitadamente, consciente de repente de la locura que acababa de cometer. Había metido a un desconocido, un vagabundo alcohólico, en su negocio, sola, en medio de la noche. Pero al mirarlo, al ver cómo él mantenía la cabeza baja y las manos pegadas al cuerpo para no tocar nada, el miedo se disipó, dejando paso a una pragmática compasión. «Si vas a quedarte aquí, hay reglas», dijo ella, su voz recuperando el tono profesional, aunque sus manos temblaban ligeramente. «Te daré ropa seca, comida y un lugar en el depósito para dormir esta noche. Pero esa botella», señaló el envase de vidrio que Gael aún apretaba contra su pecho, «esa botella se va a la basura. Aquí dentro no entra el alcohol. Es el trato. Tómalo o vuelve a la lluvia». Gael miró la botella, su compañera fiel, la única que callaba los gritos de su esposa muerta en sus pesadillas, la única que apagaba el ruido del incendio que siempre ardía en su cabeza. Miró luego a Elena, que lo observaba con expectación, con esos ojos miel
que él recordaba haber visto llenos de lágrimas el día que él se fue del barrio, prometiendo volver como un héroe. La lucha interna fue titánica, visible en el temblor de su mandíbula y en la tensión de sus nudillos llenos de cicatrices. Su cuerpo gritaba por el líquido, por el entumecimiento, pero su alma, esa pequeña, parte que aún no estaba calcinada, gritaba más fuerte por una oportunidad de estar cerca de ella, aunque fuera como un ciervo, aunque fuera bajo una mentira. Con una lentitud agonizante, extendió el brazo y depositó la botella en el basurero de pedal que estaba junto a la entrada. El sonido del vidrio golpeando el fondo sonó como una sentencia y una liberación al mismo tiempo. «Trato hecho», graznó él, asegurándose de no levantar la vista lo suficiente para que ella viera la cicatriz en su ceja izquierda, la que se hizo cayendo de la bicicleta cuando ella lo perseguía, la marca que lo delataría instantáneamente. Elena asintió, satisfecha pero cautelosa, y le indicó el camino hacia la parte trasera, hacia el corazón de la pastelería, donde la magia sucedía. «Soy Elena, por cierto», dijo ella mientras caminaba delante sin esperar respuesta, asumiendo que él no querría compartir su nombre. Y tenía razón. Gael la siguió cojeando, dejando huellas húmedas que sabía que tendría que limpiar. Después, sintiéndose como un intruso en el paraíso. Al entrar en el área de producción, rodeado de mesas de acero inoxidable, batidoras gigantes y estantes llenos de frascos con especias, se sintió abrumado. Este era el mundo de ella, un mundo de creación y vida, tan opuesto a su mundo de destrucción y cenizas. Elena le señaló una puerta al fondo. Ahí hay un baño con ducha y calentador. Hay toallas limpias y creo que un uniforme viejo de mi antiguo ayudante que te puede quedar, aunque te quedará corto. Límpiate, tira esa ropa a la basura y luego sales. Te prepararé algo más sustancioso que unas donas. Mientras él entraba al baño, cerrando la puerta con un clic suave, Elena se quedó parada en medio de su cocina, rodeada por el silencio repentino, preguntándose por qué sentía que acababa de invitar a entrar no a un extraño, sino a una parte de su propia historia que había estado esperando en la puerta sin que ella lo supiera. Dentro del pequeño baño, Gael se apoyó contra el lavabo, mirándose en el espejo por primera vez en meses. Lo que vio le devolvió la mirada con ojos inyectados en sangre y una barba enmarañada llena de suciedad. Un espectro, un fracaso. Se quitó la sudadera mojada, revelando un torso marcado por cicatrices de quemaduras más extensas que las de sus manos, el mapa de su penitencia. Abrió la llave del agua caliente y dejó que el vapor llenara el cuarto, cerrando los ojos con fuerza. Estaba sobrio, dolorosamente sobrio, y el monstruo de la abstinencia ya empezaba a arañar las paredes de su cráneo, pidiendo su dosis. Pero estaba allí, en casa de Elena. «Solo por hoy», susurró, repitiendo el lema que había escuchado en las pocas reuniones de AA a las que había intentado ir antes de rendirse. «Solo por hoy no beberé, porque ella está al otro lado de la puerta». Se metió bajo el chorro de agua hirviendo, esperando que el calor pudiera limpiar no solo la suciedad de la calle, sino la inmensa culpa de estar engañándola, de estar recibiendo su bondad bajo falsos pretextos, sabiendo que si ella supiera quién es él realmente, probablemente lo odiaría por haberla abandonado todos esos años atrás. Los primeros rayos de sol que se filtraron por los ventanales altos de El Taller de los Recuerdos no trajeron consigo la paz habitual de las mañanas de Coyoacán, sino que iluminaron una escena de silenciosa batalla doméstica y existencial, donde el polvo de harina suspendido en el aire bailaba como pequeñas partículas de oro alrededor de una figura que parecía fuera de lugar en aquel santuario de delicadeza pastelera. Gael, enfundado en un uniforme blanco que le quedaba tirante en los hombros y corto en los tobillos,
revelando la tensión de unos músculos acostumbrados a cargar escombros y no bandejas de filigrana. Barría el piso de mosaico hidráulico con una intensidad casi militar, como si en cada movimiento de la escoba estuviera tratando de barrer no solo las migajas del día anterior, sino también los demonios que arañaban las paredes internas de su cráneo, exigiendo la anestesia del alcohol. Sus manos, marcadas por el fuego y ahora limpias pero temblorosas por la abstinencia, se aferraban al palo de madera con los nudillos blancos, y cada vez que el sonido de una botella tintineando venía de la calle, su cuerpo se tensaba en un espasmo involuntario, un recordatorio visceral de que la bestia no estaba muerta, solo dormía con un ojo abierto en la oscuridad de su sistema nervioso. Elena lo observaba desde la cocina abierta, fingiendo revisar el inventario de chocolates belgas, pero en realidad estudiaba la transformación de aquel hombre con una mezcla de fascinación y temor. El vagabundo de la noche anterior había desaparecido bajo la ducha caliente y el afeitado, revelando un rostro de facciones duras y atractivas, una mandíbula cuadrada que ahora apretaba con fuerza, y unos ojos oscuros que, limpios de la mugre, mostraban una profundidad de tristeza oceánica que le provocaba a ella un vértigo emocional difícil de catalogar. El café está listo y no es el soluble que seguramente bebías. Es de grano de Chiapas, tómalo negro, te ayudará con el temblor de las manos, dijo Elena, rompiendo el silencio espeso con su voz pragmática, deslizando una taza de cerámica humeante sobre la barra de granito, estableciendo sin decirlo una nueva dinámica donde ella no solo era la jefa, sino la ancla que lo mantenía atado a la realidad. Los días siguientes se establecieron en una rutina frágil y peligrosa, un baile de acercamiento y retirada donde ambos orbitaban alrededor del otro, con la cautela de dos sobrevivientes que temen que cualquier movimiento brusco haga colapsar el edificio. Gael resultó ser un trabajador incansable, un hombre que parecía buscar la redención a través del agotamiento físico, cargando los sacos de harina de 50 kilos como si fueran plumas, fregando los utensilios hasta sacarles un brillo que no tenían desde que eran nuevos, y obedeciendo cada orden de Elena con un sí, señora, murmurado que, lejos de ser servil, sonaba a gratitud contenida. Sin embargo, la tensión sexual y emocional crecía en los espacios pequeños, en los roces accidentales, cuando ambos intentaban alcanzar el mismo frasco de esencia de vainilla, o cuando él se quedaba mirándola amasar el pan con una intensidad que la hacía ruborizar hasta la raíz del cabello. Una tarde lluviosa, típica del verano en la Ciudad de México, el viejo horno industrial, el corazón latiente de la pastelería, emitió un gemido metálico y se apagó en medio de la cocción de 3 docenas de eclairs para un evento corporativo, sumiendo a Elena en un pánico absoluto que la dejó paralizada frente al panel de control muerto. No, no, no ahora. Por favor, no tengo el dinero para el técnico de emergencia. Esto es un desastre, gimió ella, llevándose las manos a la cabeza, sintiendo cómo las lágrimas de frustración picaban en sus ojos, viendo cómo su reputación se desmoronaba junto con la masa, que empezaba a bajarse dentro del horno frío. Fue entonces cuando Gael, que estaba limpiando las ventanas del frente, se acercó con pasos pesados pero seguros, apartándolas suavemente con un toque en el hombro que dejó una estela de calor en su piel. Déjame ver. Probablemente es el termostato o un fusible quemado por la humedad. Solía arreglar los generadores en la estación, dijo él, corrigiéndose rápidamente. Pero ya estaba de rodillas, abriendo el panel inferior con una destreza, técnica que contradecía su imagen de hombre roto, sus manos grandes manipulando los cables con una delicadeza sorprendente, y en 10 minutos
El zumbido reconfortante del gas encendiéndose devolvió la vida a la cocina. Elena lo miró desde arriba, viendo cómo se limpiaba la grasa de la frente con el antebrazo, y en ese momento la gratitud se transformó en algo mucho más peligroso: admiración. Esa noche, como celebración silenciosa por haber salvado el pedido, se quedaron tarde en la pastelería, con la lluvia golpeando suavemente el cristal y la única luz proviniendo de las vitrinas y el resplandor ámbar del horno. Elena decidió preparar algo que no estaba en el menú, un capricho de la memoria que llevaba años sin hacer: pastel de elote con salsa de rompope. Una receta antigua que llenó el aire con un aroma dulce y terroso que parecía tener el poder de abrir cerraduras oxidadas en el cerebro. Gael estaba sentado en un taburete alto, observándola batir la crema, sus defensas bajando, ligeramente por el cansancio y la atmósfera íntima que se había creado entre los dos. Una burbuja de tiempo fuera del tiempo donde el pasado y el futuro no existían. «Tienes manos de pianista o de cirujano», comentó él de repente, su voz ronca rompiendo el ritmo hipnótico de la batidora, y Elena se detuvo, sorprendida por el cumplido, mirándose las manos cubiertas de harina. «Son manos de trabajadora, Gael, nada más. Pero las tuyas cuentan historias que te niegas a contarme», replicó ella, girándose para enfrentarlo, apoyando la cadera en el mostrador, desafiándolo con la mirada a cruzar la línea de la confidencialidad que él había trazado tan estrictamente. Él bajó la vista hacia sus cicatrices, esas marcas irregulares y brillantes que le recordaban cada segundo su fracaso. «Mis manos solo cuentan historias de cosas que se rompieron porque no pude sostenerlas», susurró él, con una vulnerabilidad que le desgarró el alma a Elena, y sin pensarlo, ella acortó la distancia, tomando una de esas manos heridas entre las suyas, acariciando la piel rugosa con sus pulgares suaves, transmitiéndole una aceptación muda que hizo que Gael levantara la vista, encontrándose con los ojos miel de ella tan cerca que podía ver las motas doradas en sus iris. El aire entre ellos se cargó de una electricidad estática, un magnetismo gravitacional que tiraba de sus cuerpos el uno hacia el otro. Gael sintió el impulso, primitivo y puro, de besarla, de perderse en su luz y olvidar la oscuridad que lo habitaba. Y se inclinó levemente, viendo cómo los labios de Elena se entreabrían en una invitación silenciosa, sus respiraciones mezclándose en el espacio reducido. Pero justo cuando sus narices estaban a punto de rozarse, un espasmo violento sacudió el brazo de Gael, el monstruo, recordándole que no era un hombre completo, sino un adicto en recuperación, un peligro inestable. Se apartó bruscamente, casi tirando el tazón de crema, y se giró dando la espalda, respirando agitadamente mientras se pasaba las manos por el cabello. «No puedo, no sabes quién soy, Elena, no sabes lo que hice», confesó con la voz quebrada, y en un torrente de palabras atropelladas le contó sobre el incendio, no el de su infancia, sino el que le quitó todo hace 2 años. Le habló de su esposa, de cómo el fuego consumió su casa mientras él estaba de guardia, de cómo llegó tarde, de cómo su entrenamiento de élite no sirvió de nada contra el destino, de cómo la culpa lo llevó a la primera botella y luego a la calle. Elena escuchó en silencio, con lágrimas silenciosas corriendo por sus mejillas, entendiendo ahora la magnitud de su dolor, pero sin saber aún la pieza clave del rompecabezas, que él era su Lucas, su protector de la infancia. Ella se acercó por detrás y lo abrazó, pegando su mejilla a la espalda ancha y tensa de él. «No eres un monstruo, Gael. Eres un hombre que sobrevivió al infierno y estás aquí, ahora, intentando salir de las cenizas», le susurró, y él se dejó sostener por un momento, cerrando los ojos y permitiéndose sentir el calor de ella, aunque la culpa de ocultarle su verdadera identidad
le quemaba más que el fuego mismo. La frágil paz que habían construido se vio amenazada 2 días después, cuando la puerta de la pastelería se abrió con un golpe seco, haciendo sonar la campanilla con una violencia innecesaria. Y Rodrigo entró como dueño y señor del lugar, acompañado por un hombre bajo y calvo que llevaba un portafolios y una expresión de aburrimiento burocrático, un inspector de salubridad. El aroma a peligro fue instantáneo, más penetrante que el olor a levadura. Gael, que estaba acomodando cajas en el almacén visible desde el mostrador, se quedó congelado, sabiendo instintivamente que esa visita era por él. «Buenos días, Elena, querida», saludó Rodrigo con esa sonrisa de tiburón que no llegaba a sus ojos fríos, paseando la mirada por el local impecable buscando cualquier falla. «Te presento al inspector Morales. Ha recibido ciertas denuncias anónimas sobre la presencia de personas indigentes manipulando alimentos en este establecimiento, lo cual, como sabes, es una violación gravísima al Código Sanitario». Elena se puso pálida, limpiándose las manos en el delantal para ocultar el temblor de sus dedos, y salió al paso, bloqueando la entrada a la cocina. «Aquí no hay indigentes, Rodrigo. Hay empleados registrados y normas de higiene que superan a las de tus hoteles pretenciosos. Esto es acoso y lo... ¿Sabes?», espetó ella con valentía, pero Rodrigo simplemente dio un paso lateral, señalando a Gael, quien se había quedado quieto como una estatua, sabiendo que cualquier movimiento agresivo solo confirmaría la narrativa del antagonista. «Míralo, Elena. Ni siquiera un baño y un uniforme pueden ocultar lo que es. Tiene la mirada de un perro callejero», dijo Rodrigo bajando la voz, acercándose a Elena con una intimidad invasiva. «Si no quieres que clausure este lugar hoy mismo y pierdas el contrato de la boda de la hija del alcalde, deshazte de él. Tienes 24 horas». La amenaza quedó flotando en el aire rancio que dejaron al salir, y el silencio que se instaló en la pastelería fue devastador. Elena se giró hacia Gael, lista para luchar, para decirle que buscarían un abogado, que no se dejaría intimidar, pero lo que vio en los ojos de él la detuvo en seco. No había miedo por sí mismo, sino una resignación profunda y dolorosa. Gael había entendido que él era el cáncer que estaba matando el sueño de Elena, que su mera presencia era el arma que Rodrigo usaría para destruirla. «Tiene razón, Elena. Soy un riesgo que no puedes permitirte», dijo él con voz muerta, desatándose el delantal blanco y doblándolo con cuidado sobre la mesa de trabajo, como si estuviera doblando una bandera de rendición. «No, Gael, no te vas a ir. No le daremos el gusto. Encontraremos una forma», suplicó ella, agarrándolo del brazo. Pero él se soltó con suavidad, negando con la cabeza. «No, se trata de darle el gusto a él. Se trata de protegerte a ti. Siempre se trató de protegerte a ti», murmuró él, una frase que resonó extrañamente en la memoria de Elena. Pero antes de que ella pudiera procesarlo o detenerlo, él se dirigió al cuarto trasero, cerrando la puerta con un clic definitivo. Elena se quedó sola en la cocina, sintiendo cómo el frío de la soledad volvía a colarse por las grietas de su vida, pero decidió darle espacio, pensando que al día siguiente, con la cabeza fría, podrían trazar un plan de batalla. Fue un error de cálculo nacido de la esperanza. A la mañana siguiente, cuando Elena entró en el pequeño cuarto que servía de depósito y habitación improvisada, llevando una taza de café y una propuesta de defensa legal que había estado pensando toda la noche, se encontró con el silencio absoluto de la ausencia. La cama plegable estaba perfectamente hecha, las sábanas estiradas con precisión militar, y el armario estaba vacío. Gael se había ido antes del amanecer, desapareciendo en la niebla de la ciudad como si nunca hubiera existido, regresando a las sombras para salvarla de su propia bondad.
El dolor del abandono golpeó a Elena con la fuerza de un trauma infantil reabierto, las lágrimas nublando su visión mientras se sentaba en el borde del catre, sintiendo que una vez más todos los que amaba terminaban yéndose. Fue entonces cuando su mano, buscando apoyo en la mesita de noche, rozó algo metálico y frío bajo la almohada. Era una medalla vieja y chamuscada, una medalla al valor heroico otorgada al teniente Lucas Méndez. El corazón de Elena se detuvo un instante y luego comenzó a latir desbocado, bombeando sangre helada por sus venas. Junto a la medalla había un papel doblado, amarillento y desgastado por los años y el roce constante. Con manos temblorosas lo desdobló y el aire se le escapó de los pulmones en un sollozo ahogado. Era un dibujo infantil, hecho con crayones de cera, de un superhéroe con capa roja y un casco de bombero, y en la esquina inferior, con la letra torpe de una niña de 10 años, decía: «Para Lucas, mi héroe, de Elena». La revelación cayó sobre ella como una avalancha, reordenando cada momento vivido en las últimas semanas, cada mirada, cada silencio, cada gesto de protección. Gael no era un extraño, Gael era Lucas, su Lucas, el niño que prometió cuidarla y que desapareció de su vida dejando un vacío que ella había intentado llenar con azúcar y trabajo. La comprensión de que él había estado allí durmiendo bajo su techo, torturado por la culpa y el miedo a ser reconocido en su decadencia, la llenó de una angustia insoportable, pero también de una determinación feroz. Él se había ido para protegerla, creyendo que no merecía su amor ni su recuerdo, pero estaba equivocado. Elena se puso de pie, apretando la medalla y el dibujo contra su pecho, como si fueran talismanes sagrados, y salió corriendo de la pastelería, ignorando los clientes que empezaban a llegar, ignorando el teléfono que sonaba, ignorando todo lo que no fuera la necesidad urgente de encontrarlo antes de que la ciudad y sus demonios se lo tragaran para siempre. «No esta vez, Lucas, esta vez no te dejaré ir», gritó mentalmente mientras corría hacia su coche, sabiendo que solo había un lugar a donde él iría a lamerse las heridas, el lugar donde todo comenzó y donde todo se rompió. El viejo parque de la colonia, donde los columpios oxidados guardaban los secretos de dos niños que soñaban con salvar el mundo. Mientras conducía rompiendo todos los límites de velocidad permitidos en las avenidas congestionadas, la mente de Elena repasaba frenéticamente las señales que había ignorado. La forma en que él sabía exactamente dónde guardaba las llaves de repuesto, sin que ella se lo dijera, la manera en que le gustaba el café, y esa extraña familiaridad en su voz ronca. La lluvia comenzó a caer de nuevo, una llovizna persistente que parecía llorar con ella, y Elena supo que esta no era solo una carrera para recuperar a un hombre, era una carrera contra el destino, una lucha para reescribir un final que parecía trágico. Mientras tanto, en un callejón oscuro a pocas cuadras del parque, Lucas estaba sentado en el suelo, con la espalda contra una pared llena de grafitis, mirando una botella de tequila cerrada que acababa de comprar con sus últimas monedas. La tentación era una voz seductora y dulce que le prometía el olvido. Le prometía apagar el dolor de haber dejado a Elena por segunda vez, y su mano temblorosa acariciaba la tapa, a un solo giro de muñeca de caer nuevamente en el abismo. El sonido de un coche frenando bruscamente cerca de ahí lo hizo levantar la vista, pero sus ojos estaban tan nublados por las lágrimas y la desesperación que no supo si lo que veía era real o una alucinación final antes de rendirse a la oscuridad. El sonido de la puerta del coche cerrándose de golpe resonó como un disparo en el callejón húmedo, un estruendo metálico que hizo que Lucas saltara en su sitio, con el corazón golpeando contra sus costillas como un animal enjaulado, y en ese movimiento brusco,
La botella de tequila que descansaba precariamente sobre su rodilla se inclinó, amenazando con caer y romperse, una metáfora perfecta de su propia existencia en ese instante crítico. Elena no corrió hacia él. Caminó, pero con una intensidad que hacía que cada paso sobre los adoquines mojados pareciera un terremoto. Sus zapatos de tacón bajo chapoteando en los charcos de aceite y lluvia, ignorando el frío, ignorando el peligro de estar en un callejón sin salida a esas horas, guiada únicamente por la brújula de un amor que había estado latente durante 18 años y que ahora ardía con la fuerza de una supernova. Lucas levantó la vista, cegado por los faros del coche que proyectaban la sombra alargada de ella sobre la pared de ladrillo. Y por un segundo, la vergüenza fue tan absoluta que quiso fundirse con el asfalto, desaparecer en una grieta del suelo. Intentó esconder la botella, esconder su cara, esconder su fracaso, pero ya era tarde, porque Elena estaba allí, de pie frente a él, respirando con dificultad, con el cabello pegado al rostro por la lluvia y los ojos brillantes no solo por las lágrimas, sino por una furia nacida del miedo a perderlo. No te atrevas a abrir esa botella, Lucas Méndez. No te atrevas a tirar todo por la borda cuando acabas de empezar a nadar, dijo ella, su voz temblando pero clara, pronunciando su nombre completo, ese nombre que él había enterrado bajo escombros y cenizas, lanzándolo al aire como un conjuro para traerlo de vuelta a la realidad. Al escuchar su nombre en los labios de ella, Lucas sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. La máscara de Gael se disolvió instantáneamente, dejándolo expuesto, desnudo en su dolor, obligándolo a mirarla a los ojos y ver en ellos no el juicio que esperaba, sino un reconocimiento doloroso que lo atravesó más que cualquier injuria. ¿Cómo lo supiste?, logró articular. Su voz apenas un susurro ronco, soltando la botella que rodó por el suelo sin romperse, deteniéndose en un charco sucio, olvidada, mientras él se encogía contra la pared, sintiéndose indigno de la luz que ella irradiaba. Elena se arrodilló frente a él sin importarle la suciedad del callejón y sacó de su bolsillo la vieja medalla chamuscada y el dibujo arrugado, poniéndolos en la mano temblorosa de él, cerrando sus propios dedos sobre el puño de Lucas con una fuerza desesperada. Porque nunca olvidé al niño que me prometió que nada malo me pasaría, y porque tus ojos, Lucas, tus ojos siguen teniendo esa misma tristeza que tenías cuando tu padre te gritaba. Esa tristeza que yo intentaba curar con dulces robados de la cocina de mi abuela, respondió ella, con las lágrimas mezclándose con la lluvia en sus mejillas, acariciando con su otra mano la cicatriz en la mejilla de él, trazando la línea de su dolor con una ternura infinita. Me fui para protegerte, Elena. Mírame, soy una ruina, soy un peligro, casi quemo mi propia vida y ahora estoy aquí, a un trago de volver a ser nada. Rodrigo tiene razón, te arrastraré conmigo si me quedo. Sollozó él, rompiéndose finalmente, dejando salir el llanto que había contenido durante años de soledad en las calles, un llanto gutural y profundo que sacudió su cuerpo entero. Elena no se apartó. Al contrario, lo abrazó con fuerza, atrayendo su cabeza hacia su hombro, meciéndolo mientras él lloraba, absorbiendo su dolor, anclándolo al mundo de los vivos. Rodrigo no sabe nada sobre reconstruir cosas, solo sabe comprarlas. Nosotros, tú y yo, somos expertos en arreglar lo que está roto. No necesito un héroe de película, Lucas. Te necesito a ti, con tus cicatrices y tus miedos, porque tú eres la única persona que entiende el sabor de mi soledad. La reconciliación en el callejón no fue un final mágico, sino el comienzo de una batalla logística y emocional contra el reloj. Esa misma noche era la gala de la boda de la hija del Mindansus alcalde en el Gran Hotel de la Ciudad de México, el evento que definiría el futuro de El Taller de los Recuerdos. Y gracias a las maquinaciones de Rodrigo,
Elena había recibido mensajes de texto de sus dos asistentes temporales, cancelando su participación por motivos personales sospechosamente repentinos. Lucas, aún frágil pero con una nueva determinación brillando en sus ojos oscuros, se limpió la cara con la manga de su sudadera y miró a Elena con una seriedad absoluta. No puedes hacer. Ese servicio sola es un banquete para 300 personas y el montaje del pastel monumental requiere 4 manos. Déjame ir contigo, propuso él, poniéndose de pie con un esfuerzo visible, sacudiéndose la parálisis de la autocompasión. Elena dudó un segundo, evaluando el riesgo, mirando sus manos que aún temblaban ligeramente por la abstinencia reciente, pero luego miró su postura, la forma en que sus hombros se cuadraban instintivamente ante el desafío, y vio al teniente de bomberos emerger de entre las sombras del vagabundo. Es arriesgado, Lucas. Habrá mucha gente, presión, alcohol, advirtió ella. Pero él la interrumpió, tomando sus manos con firmeza. No beberé, Elena. Hoy no. Hoy tengo una misión. Y mi misión es asegurarme de que brilles como mereces. Seré tu sombra, tu asistente, tu cargacosas, lo que necesites. Sellaron el pacto con una mirada cómplice y corrieron al coche, dejando atrás la botella intacta en el callejón. Un monumento silencioso a una vida que Lucas estaba decidido a abandonar. El salón de baile del Gran Hotel era un espectáculo de opulencia desmedida, con sus famosos techos de vitrales Tiffany filtrando la luz de las arañas de cristal sobre una multitud vestida de etiqueta, el aire saturado de perfumes caros y el murmullo de conversaciones superficiales que ocultaban alianzas políticas y negocios turbios. Elena y Lucas entraron por la puerta de servicio de la cocina, cargando las cajas isotérmicas con los componentes del pastel. Lucas se había aseado rápidamente en la pastelería y se había puesto un smoking de alquiler, que Elena consiguió de último minuto gracias a un primo sastre. Y aunque la prenda le quedaba un poco ajustada en la espalda ancha, le daba un porte aristocrático y peligroso que hacía que más de una camarera se girara a mirarlo. Rodrigo estaba allí, por supuesto, de pie cerca de la mesa principal, sosteniendo una copa de champán y susurrando algo al oído del alcalde, con una sonrisa de satisfacción, prematura en el rostro, esperando ver a Elena fracasar, esperando verla llegar sola y desbordada. Cuando vio entrar a Lucas, afeitado, vestido de etiqueta y moviéndose con precisión militar detrás de Elena, la sonrisa de Rodrigo vaciló, transformándose en una mueca de incredulidad y desprecio. No podía creer que el indigente estuviera allí, infiltrado en su mundo de alta sociedad, desafiando su autoridad tácita. Se acercó a ellos con paso depredador, mientras montaban la estructura del pastel, de 7 pisos en una mesa lateral. ¿Qué es esto? ¿Una broma de mal gusto? ¿Trajiste a tu mascota al evento más importante del año? Siseó Rodrigo, asegurándose de que los invitados cercanos no lo escucharan, pero inyectando todo el veneno posible en sus palabras. Lucas ni siquiera levantó la vista de la manga pastelera que estaba preparando. Su concentración era absoluta, un mecanismo de defensa aprendido en situaciones de vida o muerte. Estoy trabajando, Rodrigo. Algo que tú probablemente no has hecho con tus propias manos en toda tu vida. Apártate, estás bloqueando la luz, respondió Lucas con una voz calmada y gélida que dejó a Rodrigo sin palabras por un instante, obligándolo a retirarse con una amenaza murmurada sobre consecuencias. La noche transcurrió en una tensión vibrante. El servicio de postres era el clímax de la cena, y Elena y Lucas trabajaban en una sincronía perfecta, casi telepática, moviéndose alrededor del pastel monumental como dos bailarines que conocen la coreografía de memoria, sus manos rozándose ocasionalmente al pasarse las espátulas, comunicándose con miradas breves que decían «más crema aquí»,
Cuidado con el equilibrio allá. El pastel era una obra maestra arquitectónica, adornado con flores de azúcar y una cascada de perlas comestibles, y cuando lo presentaron en el centro del salón, hubo un murmullo de admiración genuina que hizo sonreír a Elena por primera vez en la noche. Sin embargo, el destino o la negligencia tenía preparada una última prueba de fuego. Justo cuando el alcalde se levantaba para dar el brindis, un camarero inexperto tropezó cerca de la mesa del pastel, derribando una torre de velas decorativas sobre las cortinas de terciopelo que adornaban el fondo del escenario. El fuego, alimentado por el tejido sintético y seco, prendió con una voracidad aterradora, las llamas trepando hacia el techo de vitrales en cuestión de segundos, transformando la elegancia en caos. Los gritos de pánico estallaron en el salón, la multitud empujándose hacia las salidas en una estampida desordenada, el humo negro comenzando a llenar el espacio lujoso. Rodrigo, que segundos antes se jactaba de su poder, se quedó paralizado, pálido, con los ojos desorbitados, incapaz de reaccionar ante una amenaza que no podía sobornar ni intimidar. En medio del pandemonium, el tiempo pareció ralentizarse para Lucas. El olor a humo no le provocó miedo, sino que activó una memoria muscular profunda, un interruptor en su cerebro que apagó el ruido emocional y encendió el modo operativo del teniente Méndez. Mientras Elena miraba con horror cómo las llamas amenazaban su obra y la seguridad de los invitados, Lucas ya se estaba moviendo. «Elena, agáchate y cubre tu boca», ordenó con una voz de mando que cortó el aire, y sin dudarlo agarró 2 extintores de la pared cercana, rompiendo los precintos con un movimiento fluido. No corrió ciegamente. Analizó el patrón del fuego, vio que la cortina estaba cerca de un sistema eléctrico y dirigió el chorro de polvo químico con una precisión quirúrgica a la base de las llamas, creando una barrera de contención. «Ustedes, abran las puertas laterales, ahora», gritó a los camareros que estaban paralizados, y su autoridad fue tal que obedecieron al instante. Con el fuego de la cortina controlado, vio que una chispa había saltado al mantel de la mesa del pastel. Sin pensarlo, se quitó la chaqueta del smoking y la usó para sofocar las llamas incipientes antes de que alcanzaran la estructura de azúcar, protegiendo con su propio cuerpo la creación de Elena. En menos de 3 minutos, que parecieron horas, el fuego estaba extinto, dejando solo humo, polvo blanco y un silencio atónito en el salón, roto únicamente por la respiración agitada de Lucas, quien estaba de pie, cubierto de hollín, con la camisa blanca manchada de negro, pero incólume como una estatua de bronce. Cuando las luces de emergencia se encendieron y el pánico inicial disminuyó, los invitados, incluido el alcalde y su familia, se volvieron hacia el escenario, dándose cuenta de que la tragedia se había evitado gracias a la intervención rápida de ese hombre desconocido. Rodrigo, recuperando su compostura ahora que el peligro había pasado, intentó salvar su propia imagen, acercándose al alcalde con una risa nerviosa. «Lamento el incidente, señor alcalde. Es lo que pasa cuando se contrata personal irregular. Afortunadamente, este vagabundo tuvo un golpe de suerte y logró apagar lo que probablemente su propia incompetencia causó», dijo en voz alta, intentando tergiversar la narrativa, intentando convertir al héroe en villano una vez más. Elena sintió una oleada de indignación tan caliente como el fuego mismo. Vio a Lucas bajar la cabeza, listo para aceptar la humillación, listo para volver a ser invisible, y supo que ese era el momento decisivo, no el incendio, sino la reivindicación. Subió al escenario improvisado, sus pasos resonando con fuerza, y le arrebató el micrófono al maestro de 1900. Ceremonias que aún temblaba en una esquina. El feedback del audio chirrió, callando a todos, incluido a Rodrigo. «Disculpe, pero creo que no ha entendido nada»,
comenzó Elena, su voz amplificada llenando el salón, vibrando con una emoción cruda que capturó la atención de cada alma presente. Caminó hacia Lucas, quien la miraba con sorpresa, y le tomó la mano manchada de hollín, levantándola en alto para que todos la vieran. Este hombre no es un vagabundo, ni es personal irregular. Este hombre es el teniente Lucas Méndez, un bombero condecorado que salvó más vidas en 10 años de las que cualquiera de nosotros podría contar. Es mi socio, es el corazón de El Taller de los Recuerdos, y es el hombre más valiente que he conocido, porque no solo sabe apagar incendios en edificios, sino que ha tenido el coraje de caminar a través de su propio infierno para estar aquí esta noche y salvarnos a todos. La sala quedó en un silencio sepulcral por un segundo, y luego, tímidamente al principio, el padre de la novia comenzó a aplaudir. El aplauso creció, se contagió, se convirtió en una ovación cerrada y estruendosa que hizo vibrar el suelo. Rodrigo, humillado no por la violencia, sino por la verdad y la irrelevancia en la que había caído, se escabulló hacia la salida, derrotado por la dignidad de aquel a quien despreciaba. Lucas miró a Elena, incrédulo, sintiendo que el peso de años de culpa se levantaba de sus hombros, lavado por la mirada de orgullo de ella. Elena se giró hacia él y, delante de la élite de la Ciudad de México, le limpió una mancha de ceniza de la mejilla y lo besó. Un beso que sabía a humo, a victoria y a una promesa de futuro. 6 meses después, la primavera había estallado en Coyoacán, cubriendo las calles de jacarandas violetas que alfombraban el suelo con su color vibrante. La fachada de la pastelería había sido renovada y un letrero de madera tallada a mano colgaba orgulloso sobre la entrada. Elena in Lucas, repostería de autor. El interior estaba lleno de clientes. El murmullo de conversaciones alegres mezclándose con el sonido de la máquina de café express y el aroma inconfundible de los buñuelos de lluvia con canela y pimienta. La especialidad de la casa que se había convertido en la obsesión del barrio. Lucas estaba detrás de la barra con un uniforme impecable y el cabello corto y cuidado, bromeando con una clienta habitual, mientras servía un latte con arte latte perfecto. Sus manos, aunque aún marcadas por las cicatrices, eran firmes y seguras. No era un hombre curado mágicamente. Todavía asistía a sus reuniones de grupo 3 veces por semana. Todavía tenía días oscuros donde la sombra de la botella acechaba, pero ahora tenía anclas, el trabajo, la rutina y sobre todo, Elena. Elena salió de la cocina con una bandeja de galletas recién horneadas y se detuvo un momento a observar la escena. Vio a Lucas detenerse para ayudar a una niña pequeña que miraba con ojos grandes el mostrador de cristal, explicándole con paciencia infinita de qué estaba hecho cada dulce, regalándole una sonrisa genuina que iluminaba su rostro. La niña se rió, y ese sonido puro pareció cerrar el ciclo que había comenzado 18 años atrás en un parque solitario. Elena sintió una mano cálida en su cintura y se giró para ver a Lucas, quien había aprovechado una pausa para acercarse a ella. «¿En qué piensas?», preguntó él en voz baja, besándole la sien. «En que el dulce sabe mejor cuando se comparte con alguien que conoce lo amargo», respondió ella, apoyando la cabeza en su pecho, escuchando el latido fuerte y constante de su corazón. Afuera, la vida en la ciudad seguía su curso caótico, pero dentro de esas 4 paredes habían construido un refugio indestructible, un lugar donde las memorias no dolían, sino que se horneaban a fuego lento para transformarse en algo nuevo, algo dulce, algo eterno. Fin.